Vamos a dar comienzo a la instalación del curso interinstitucional Mito y Ciencia. Un saludo de bienvenida a los señores miembros del Consejo Directivo de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, a los señores miembros del Consejo Superior de la Universidad Central, al señor rector de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, doctor José Fernando Izaza, al señor rector de la Universidad Central, doctor Guillermo Páramo Rocha, a los vicerrectores académicos y administrativos de las universidades Jorge Tadeo Lozano y Central, al honorable cuerpo de decanos, directivos, estudiantes, docentes, amigos, amigas, señoras y señores. Hoy es un día histórico para las universidades Jorge Tadeo Lozano y Central, pues la instalación de esta cátedra interinstitucional marca el inicio de un esfuerzo de sostenibilidad y sustentabilidad próxima y futura para la educación, las ciencias, las artes, el bienestar ciudadano y la cultura. Es decir, para sumar experiencias y riquezas de las dos vertientes del río, la calle 22, valga decir que por debajo pasa un riachuelo. De navegaciones, búsquedas y regresos, en este caso, navegando aparentemente las rutas del mitos y del logos. Y aparentemente digo porque en la pasada modernidad la confusión existencial hizo que acudiéramos al logos, a la ciencia, al conocimiento. En la confusión existencial de hoy apelamos al mitos, la intuición, la emoción, lo mismo que a otros géneros de percepciones. Nos acostumbramos a que el conocimiento se diera como resultado de la separación y de la fragmentación, mientras que el comprender es sinónimo de integración. Mientras que el conocimiento es fragmentado, el comprender es holístico. El conocimiento pertenece a la heredad de la Ilustración y el comprender a ese legado de los grandes misterios iniciáticos. Hemos alcanzado el punto en que percibimos que el conocimiento sistemático no es suficiente y que por lo tanto debemos aprender a comprender bajo diferentes modalidades de utilización de la inteligencia para a fin de alcanzar la complejidad de nuestro ser. Como sugiere Manfred Magniff, es probable que estemos comenzando a darnos cuenta de que el saber sin comprender es hueco y que el comprender sin saber es incompleto. Precisamos, por lo tanto, aprender por fin otro tipo de navegación, hasta la entonces vigente. Nuestra apasionada búsqueda de conocer ha postergado nuestra navegación hacia el comprender. De esto y mucho más allá de esta aparente oposición entre mito y ciencia, trata precisamente el curso. Para ello, invitamos al señor rector de la Universidad Central, doctor Guillermo Páramo Rocha, para que nos hable de esa difícil y problemática relación entre mito y ciencia. En 8 días hará también la instalación del curso el señor rector de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, José Fernando Izaza, con una charla sobre ciencia y Dios. El doctor Páramo Rocha, que la mayoría lo conocemos, pero para quienes hoy van a conocerlo, es especialista en mitología y modelos matemáticos aplicados a la antropología, egresado de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, hizo posteriormente una maestría en Ciencias Sociales en la Universidad de Chicago,
y fue investigador del Departamento de Antropología del London School of Economics. Su vida profesional transcurrió esencialmente en la Universidad Nacional de Colombia, en la cual desempeñó varios cargos entre 1968 y 1997, como docente de dedicación exclusiva, coordinador y director del Departamento de Antropología, decano de la Facultad de Ciencias Humanas, director ejecutivo del Comité de Investigaciones y Desarrollo Científico, vicerrector y rector. Este último cargo lo asumió en 1993. Fue además entre 1994 y 1996 presidente de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. En varias oportunidades el doctor Páramo ha recibido distinciones gracias a la calidad de su trabajo académico y profesional, entre otras la Medalla al Mérito Universitario en grado de Canciller, otorgada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia en 1994, el premio Vida y Obra de un exalumno de las universidades de Gran Bretaña, concedido por la Asociación de Egresados de Universidades de la Gran Bretaña en 1995, y el reconocimiento a los servicios distinguidos a favor del desarrollo agrícola internacional como miembro de la Junta Directiva y del Comité de Auditoría del Centro Internacional de Agricultura Tropical. En 1997, además, se ha desempeñado como presidente del CNA y actualmente es el rector de nuestra Universidad Central. De antemano, muchas gracias, bienvenidos todos, agradecimientos especiales a la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, a la Vicerrectoría Académica y Administrativa de la Universidad Central, al Departamento de Humanidades de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, al Departamento de Biología y Estudios Ambientales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y al equipo de docentes adscritos al programa de cursos de contexto de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Central. Bienvenidos, bienvenido doctor Páramo, y de antemano muchas gracias. Señores directivos, profesores, estudiantes, funcionarios de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de la Universidad Central, señores asistentes a esta primera cátedra conjunta de las dos universidades, quisiera muy rápidamente decir que lo expresado por el profesor Enrique Bautista, en el sentido de que asistimos a una histórica reunión, porque dos universidades como la Jorge Tadeo Lozano y la Central encuentran que deben vincularse, ojalá para el futuro, lo más integralmente posible. Y porque me parece que con eso también se le muestra un camino a otras universidades de la capital y del país, que deben economizar recursos, servir a sus fines institucionales con generosidad y con espíritu universitario a través de la unión de los esfuerzos. Yo quiero agradecer al doctor José Fernando Izaza, al doctor Obregón, presidente del Consejo Directivo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y a los otros profesores y directivos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, su interés en reunirse con la Universidad Central en este proyecto. Comenzamos con un curso que quiere ser para estudiantes de los primeros semestres de las dos universidades. Hoy me decían, no asisten todavía los estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano porque comenzarán su semestre en la semana entrante.
Y el tema que se ha escogido es un tema particularmente difícil por su complejidad, por el alcance que tiene y por los problemas que plantea. Yo hoy modestamente quiero presentar una perspectiva que es quizás a veces escandalosa, pero que resulta de lo que he venido leyendo, estudiando y pensando sobre el mito, y debo ser sincero en ese punto de vista. Hace algunos años fui invitado en el Instituto Italiano de Cultura a hablar sobre Galileo, y se me ocurrió cometer un error grave, porque quise comparar nuestra actitud frente a los inquisidores de Galileo con la actitud que habían asumido los inquisidores frente a Galileo, para decir que cuando estamos absolutamente convencidos de una posición, a veces no penetramos en aquella que difiere de la nuestra. Y ese tal vez era el caso de los inquisidores, no sé si de aquellos que procesaron a Galileo. Carlos Augusto Hernández, un especialista como pocos en ese tema, hablará de este asunto en unos pocos días. Pero sí fue de muchos inquisidores. Hay que leer los manuales de los inquisidores para darse cuenta de que el propio concepto de Inquisición respondía a lo que ellos creían que era la persecución de la verdad. La investigación, Inquisición es investigación. Y es, aun cuando nos parezca extraño, la Inquisición, una institución que se desarrolló en la universidad. Y de hecho los procedimientos inquisitoriales que fueron extraordinariamente eficaces hacia finales de la Edad Media fueron los procedimientos universitarios. La gran cruzada y terrible cruzada contra los albigenses del siglo XIV y XV tuvo dos etapas: una militar, que asoló las campiñas, mató infinidad de personas, incendió ciudades, pero no fue capaz de exterminar a los albigenses. La herejía albigense, como se le llamó en su momento, fue eliminada por los procesos inquisitoriales, que se apoyaban en los procedimientos universitarios, de tomar cuidadosa nota de lo que se decía, examinar y cruzar unos textos con otros, comparándolos, buscar analogías de lo que había ocurrido en el pasado, de lo que ocurría en otras partes, tomar las referencias bibliográficas necesarias, poner las citas a pie de página, conservar todo en expedientes cuidadosamente guardados y vigilados. El procedimiento inquisitorial fue un procedimiento que siguió lo que se había instituido y enseñado y acrisolado en el mundo de la universidad. Por supuesto, no me gustan los inquisidores, pero por eso mismo pienso que es necesario no asumir ingenuamente la posición del inquisidor. Y desde nuestra propia época esa posición se puede asumir sin que nos demos cuenta de ello. Y tal vez esta relación entre mito y ciencia también nos dice algo con respecto de eso de asumir una posición de inquisidores. Porque la ciencia, se nos ocurre y estamos convencidos de ello, es razón y verdad y realidad. Y quien tiene el dominio de la razón, el control de la razón, de la verdad y de la realidad, tiene todos los derechos. Y es extraordinariamente peligroso en la humanidad aquel que tiene todos los derechos. Y también a nombre de la razón se ha destruido la diferencia.
Yo no quiero hablar a favor de los inquisidores, sino solamente mostrar enseguida un punto de vista con respecto de la relación entre mito y ciencia que procuraré ilustrar con ejemplos en otras charlas futuras que están en el programa. Y quisiera para eso simplemente aludir a una película que veía en estos días, una película no muy buena de la televisión que no recomiendo, que se llama, si no me equivoco, algo así como teoría de la conspiración o teoría conspirativa. Es una historia, un thriller que cuenta como un personaje muy extraño, que parece a veces un paranoico, protege a una abogada del Departamento de Justicia en los Estados Unidos. Y este personaje aparentemente es perseguido y perseguido y perseguido. Y en la película, a medida que se va desarrollando la trama, se descubre que este personaje ha sido preparado sin que él fuera dueño de lo que ocurría, por un cuerpo de investigadores, quizás una especie de CIA sin control, para asesinar a otras personas. Que él es un asesino formado inconscientemente, un zombie para el asesinato. Una historia de entrenamientos psicológicos y de procedimientos científicos, se supone, aplicados a un hombre para que ese hombre mate sin ser consciente de ello. De hecho, hay hasta un nombre para esa figura que, de acuerdo precisamente con la teoría de la conspiración, pudo haber asesinado a Robert Kennedy, hasta a Martin Luther King. Es una historia interesante para discutir el problema entre mito y ciencia, pero yo no quisiera comenzar por la historia misma, sino por algo que pasa en la película que dura apenas 2 segundos. Hay un momento en que este personaje ha sido secuestrado y está metido en una especie de hospital, y la abogada que trata de salvarlo llega a ese hospital, pero no sabe dónde está este personaje, y sin embargo, por una gallinilla o por un conducto de aire o algo así, lo escucha y logra comunicarse con él. Entonces ella, en algún momento, tratando de saber dónde está él, que como digo está oculto y apenas se escucha por una cañería, le pregunta: ¿dónde estás? Y él le dice: aquí. Creo que es interesante eso. Él le dice: aquí. Y el otro día, el doctor Molano, profesor de la Universidad Central, me contaba que un investigador, creo que extranjero, que llegó a la Universidad Nacional y organizó una excursión con el fin de encontrar a un campesino que vivía en la selva, en un área muy remota. Después de muchísimos sufrimientos y aventuras, logró llegar al sitio en donde se encontraba ese campesino, en la selva. Y para saludarlo le dijo: pero hombre, usted se vive muy lejos. Y el otro le respondió: yo no vivo lejos, yo vivo aquí. Eso de vivir aquí, o estar aquí, tiene un carácter especial en los lenguajes y en la lógica. Los lógicos, y en particular los especializados en la pragmática de las lenguas, tienden a estudiar esas expresiones con un carácter especial, porque pueden ser desconcertantes, pero definitivamente son distintas de otras expresiones. Se les suele llamar signos indéxicos o deípticos.
Aquí es un deíctico. Un deíctico porque la expresión aquí no tiene un valor de verdad definido. No sabemos si lo que se dice es verdadero o no, si no sabemos quién lo dice o dónde lo dice. Porque aquí refiere necesariamente a aquel que pronuncia la expresión o quien la escribe. Aquí es un término relativo, como ahora es un término relativo, como yo es un término relativo, como es un término relativo usted o como es un término relativo mañana. Y esos términos relativos que son indispensables en cualquier lengua, porque particularizan al hablante, ya sea él un individuo o sea un grupo, están conectados con lo que en lógica se denominan los valores modales. Hay una lógica que permite establecer si lo que se señala en una proposición o en una sentencia es verdadero o falso sin ningún otro tipo de consideración, por lo menos aparentemente. Yo puedo decir, por ejemplo, que este podio mide 1 metro de altura. Y si nos hemos puesto de acuerdo en qué significa 1 metro de altura y tenemos una vara de medir, alguien puede establecer, se supone que inambiguamente, si este podio mide 1 metro de altura y entonces si efectivamente le estoy diciendo o no la verdad. Pero puede ser que yo no diga este podio mide 1 metro, sino que este podio para mí mide 1 metro, o mejor, en el lenguaje corriente, creo que este podio mide 1 metro. Alguien puede venir con una vara de medir y decir lo que usted cree es falso, pero no puede de ninguna manera demostrar que es falso, que yo creo que el podio mide 1 metro. Esas creencias o esas actitudes proposicionales, como se llamaron a veces también, fueron denominadas por Bertrand Russell, uno de los más importantes autores contemporáneos de la lógica, egocentric particulars, particulares egocéntricos. El yo o el usted, el aquí o el allá, el creo o el me parece, tienen unos valores que son relativos de los sujetos. Únicamente se puede saber lo que se señala con una frase de esas por relación con esos sujetos. Pues bien, lo que yo quiero decir en esta charla y en el resto de las charlas que dicté es básicamente una extensión de eso. Y para condensar muy rápidamente una idea que es muy elemental, es que mito es un deíctico. Que mito funciona como un particular egocéntrico. Que mito es una noción modal. Que mito es, para mí, el otro. Es aquello que yo no comparto. Es aquello con lo que yo no puedo transigir intelectualmente, aquello que desafía mi sentido de creencia o de verdad, eventualmente mi sentido de lógica. El mito terminó siendo la creencia del otro. El otro puede ser
yo mismo, pero en otro momento. El otro puede ser el de otra cultura, el de otra convicción, o como Kant señalaba, porque el término es de él, otra persuasión. Kant hablaba de las creencias, y las creencias eran unos acontecimientos, decía él, que ocurren en el intelecto, y que dependen básicamente de la subjetividad. Si esa subjetividad puede ser comparada con otras subjetividades, si lo que mi creencia me señala puede demostrarse es idéntico a lo que le señala esa misma creencia a otros individuos, si puedo convertir en intersubjetivo eso que afirma mi creencia, a eso lo puedo llamar una convicción. Pero si mi creencia no puede propiamente ser sometida a ese examen, o en ese examen se descubre que mi creencia no tiene otro apoyo que mi propia subjetividad, sea yo un sujeto individual o sea un sujeto colectivo, como un grupo social, una etnia, una época histórica. Kant decía, esa es una persuasión. A mí me parece que, básicamente, el problema del mito es el problema de la persuasión. Es aquello que se funda en sí mismo, en algún grado, y que en algún grado resulta imposible de comparar con otras creencias. Esto parece ser muy distinto de la ciencia. La ciencia pretende ser objetiva. Si la ciencia en algún momento es creencia, esa creencia podría convertirse en una convicción, porque uno de los criterios fundamentales en la construcción del concepto de ciencia es que mi conocimiento pueda ser comparable con el de otros. Lo que yo afirmo tiene que ser comparado con los de otros. Un principio de la antigüedad más remota, el principio de Parménides, establece que yo no puedo saber sino aquello que es verdadero. De tal manera que si mi conocimiento es conocimiento, ese conocimiento tiene que ser conocimiento de verdad. Y si es conocimiento de verdad, esa verdad no puede ser una verdad privada, fundada en la subjetividad, porque mi criterio de verdad es la objetividad. Y se supone que eso es lo que hace la ciencia y el científico, según los distintos modelos y paradigmas de la ciencia, sea el de la prueba mediante la experimentación y la observación cuidadosa, sea acudiendo a las matemáticas, sea por el principio de falsación, encontrando que aquello que yo digo puede ser efectivamente refutado, pero todavía no lo he podido refutar. Sin embargo, el asunto se vuelve muy complicado cuando pensamos no más en el sujeto. Porque ese sujeto, ¿quién es? Cuando hablamos de un sujeto, y sobre todo de un sujeto colectivo que reclama tener una teoría de la ciencia, generalmente es un sujeto con unos muy pocos individuos. Más si se trata de una teoría de las que se suelen llamar de frontera en una disciplina, una teoría nueva en la biología o en la cosmología, una teoría nueva en la física, generalmente es compartida por unos pocos investigadores, sobre todo si es una teoría de avanzada. Y luego, ¿quiénes son esos investigadores? Y aún el grupo más amplio que nos representamos
definitivamente no es la humanidad. Cuando hablamos de intersubjetividad no pensamos en el aborigen australiano. Cuando pensamos en intersubjetividad no pensamos en los niños. Cuando hablamos de intersubjetividad apropiada al concepto de ciencia, pensamos en una comunidad particular. Y esa comunidad particular tiene entonces esa creencia, y valdría la pena preguntarse si una comunidad que es finalmente un sujeto particular, por el hecho de no poderse trascender como sujeto, de no poder ser sino ese sujeto, por no poder ser sino ese yo o ese nosotros, y fundarse en ese nosotros, no hace que esa creencia sea simplemente persuasión. Sin embargo, no creo, por supuesto, que eso le quite ni el poder a la ciencia, ni el valor, incluso a la mera persuasión. Pero en nuestra manera de manejar nuestros criterios de razón y nuestro sentido de verdad, tendemos a estereotipar las oposiciones y aún a denominarlas de manera particular. Y en la historia, sobre todo, de la civilización occidental, en nuestra historia, el término mito y el término razón o ciencia han tendido a oponerse paradigmáticamente. Eso no fue así en un momento. Lo que dicen los especialistas es que mitos para los antiguos griegos, en los presocráticos y antes de los presocráticos, era el hieros logos, es decir, el logos sagrado. Y el logos era el orden del universo. La idea sobre ese orden del universo, la palabra que podía expresar ese orden del universo, era lo que el cosmos decía de sí mismo. Y si el universo podía conocerse, si se justificaba el intento de representarse lo que ocurría en el universo, era porque ese universo estaba ordenado, porque había un orden. Ese orden era el cosmos, por oposición al caos. El logos era ese orden que se expresaba con palabras silenciosas en las relaciones que se podían observar en los fenómenos de la naturaleza, y que aquellos que tenían acceso al logos podían convertir en palabras y en relatos. Mitos era el relato más sagrado de ese orden posible. Y mito era lo que Homero invocaba al escribir a sus obras, que eran dictadas por las musas, las poseedoras de la verdad, aquellas a quien también apelaba Hesíodo, poniendo a esas musas además bajo la protección de Mnemosine, la divinidad de la memoria. Hesíodo decía en su poema que los poetas podían contar cosas falsas o cosas verdaderas, pero que él iba a contar mitos, y los mitos eran verdades. Y fueron los mitos verdades también para Parménides, y para Platón fueron verdades, y aún para Aristóteles. Los especialistas han mostrado cómo la palabra fábula, que después se convierte en un sinónimo de mito, y la palabra mito se intercalan en la obra de Aristóteles. De hecho, en Aristóteles, voy a, ojalá, tal vez, a mencionar esto más en detalle más adelante. Propiamente el mitos era
una verdad más verdadera que la verdad, sobre todo si se asimila mitos con lo que él llamaba la poética. En el arte poética, Aristóteles decía que la diferencia fundamental entre el historiador y el poeta era que el historiador contaba las cosas tal como acontecieron, mientras el poeta contaba las cosas tal como podían haber acontecido, como pudieran haber acontecido. El dominio del poeta era el dominio del mito, y el mito era el universo de la posibilidad. Era aquello que marcaba las alternativas de las situaciones comprensibles, no solamente las que habían ocurrido, que eran apenas ejemplo de esas situaciones comprensibles. Mito para muchos griegos era la verdad, y incluso la verdad de las verdades. El propio Aristóteles señala que esas fábulas a veces son más verdaderas que los registros sistemáticos y claros de los hechos, aun cuando esos registros sistemáticos de los hechos, por supuesto, señalan cuál es lo que pudiéramos llamar el logos que estaba detrás. Hay, sin embargo, un poeta, Genófanes, quien comienza, por lo menos en la historia que tenemos, a mostrar al mito como la historia falsa y absurda. Genófanes, en un poema también muy conocido, dice: y los mortales piensan que los dioses como ellos fueron engendrados, pero si los bueyes y los leones tuvieran la posibilidad de pintar como los hombres y de escribir como los hombres, construirían unos dioses que serían bueyes y leones y se comportarían como bueyes y leones. Lo que nos han contado los mitógrafos, Griego, Hesíodo, Homero, es una historia de hechos nefarios en donde los dioses se traicionan los unos a los otros, en donde cometen fechorías y crímenes, porque así eran esos hombres que escribieron esas cosas. Genófanes es tenido como aquel que comienza a desacralizar la palabra mito. Pero algo muy interesante se me ocurre que pasa en el poema de Genófanes, y es que insiste, ya en su momento, que el mito es un particular egocéntrico. Si los leones escribieran y pintaran, harían mitos de leones. Una comunidad de leones tendría mitos de leones. Genófanes era un griego y él proponía una nueva manera de verlo, y era una mitología universal que no estuviera referida a un grupo particular. Genófanes también es tenido como aquel que plantea elementalmente el principio aún de una religión universal. Pero mito, después de Genófanes, comienza a ser el término para referirse a las leyendas absurdas, a las historias extrañas y fantásticas. Mito comienza a ser el término para referirse a aquello que apela a la emoción y no a la razón. Aquello que se ve precisamente en lo que Aristóteles había descrito en su poética, en la tragedia o en la comedia, en aquella que conducía al patos, a la emoción propia comunicada por lo que se observa. El mitos se realizaba mediante la emoción, y el mito no estaba escrito. El mito era generalmente actuado o relatado, mientras que la palabra logos pasa sistemáticamente a convertirse en el término que se adecua a aquello que se funda en la reflexión y no en la emoción, aquello que
depende de la tradición escrita y no de la palabra o de la actuación. Y con eso mitos y logos van a diferenciarse paulatinamente y hacia el final, sobre todo en la antigua Roma y en los albores de la Edad Media. Mito termina siendo una mala palabra. Logos, mientras tanto, es una palabra que elogia, hasta llegar hoy. Strauss, uno de los lógicos también más reconocidos de mediados del siglo XX, decía: si usted llama algo lógico, lo elogia. Si le dice ilógico, lo condena. Y Vernon, uno de los grandes especialistas en mitos, dice: el mito y la palabra mito en general se asocian con lo que es falso y con lo que es absurdo. Mito terminó siendo el término para denotar lo absurdo y lo falso. Y lógico, por logos, porque hay una historia de ese término logos para denotar lo que es verdadero y lo que se funde en la razón y la demostración. Pero lo curioso es que esos términos mitos y logos tienen una historia accidentada, porque los griegos, que representaban a la razón, y los romanos, que representaban a la razón, luego se vuelven los portadores de la falsa creencia. Con el advenimiento del cristianismo y de otras religiones y doctrinas parecidas, esas religiones de los campesinos, aquello que quedaba en las aldeas, escondida, asociado con las más antiguas tradiciones, teñido de superchería, de agüeros. Era el mito, era lo de los paganos, y el término pagano tiene que ver con pago, con el que está en el campo, con el que está perdido, fuera del mundo de la ciudad, donde se vive la dinámica de la civilización. Y los cristianos, San Pablo, por ejemplo, es una historia muy larga, pero apenas voy a mencionar unos casos, comienza a llamar a esas mismas tradiciones, particularmente las tradiciones de los griegos y de los romanos, muchas de las cuales eran la más alta filosofía, tal como la vemos hoy, mitos y cuentos de viejas. En la Edad Media, la palabra mito y la palabra fábula se destina específicamente a todo aquello que desafía al credo cristiano, mientras que Cristo mismo es el logos. Cristo es el logos porque Cristo es la palabra y Cristo es la verdad. Y ahora el logos es el dominio de los cristianos y los paganos quedan con el mito como aquello confundido. No obstante, por supuesto, que los cristianos poco a poco van a reconocer la importancia de ciertas doctrinas de los paganos. Pero hay un procedimiento que a veces vale la pena recordar, sobre todo si se piensa un poco en la ciencia. Definitivamente Platón había dicho verdades, y había otros sabios griegos y romanos que incluso anticiparon la verdad que fue difundida por el Evangelio. En la preparación evangélica o en los escritos de los primeros cristianos, entonces se habla de que en ellos había una luz que anticipaba la llegada del Evangelio, pero que por supuesto tenían también muchas confusiones. Incluso se llegó a acuñar el término de logos espermáticos. Logos porque era la verdad y la razón, pero una razón seminal, una razón que estaba por florecer en el cristianismo.
Lo que llegarían a ser los griegos y los romanos, para los cristianos era una mezcla de verdades y de falsedades, de razón y de tradiciones sin sentido, falsas y peligrosas, a veces animadas por el demonio. Y el cristiano discriminaba en ese cuerpo de conocimientos aquello que al conectarse con su fe era válido y aquello que al chocar con su fe debía llamarse mito. Había mito y había logos en Platón, pero la distinción entre mitos y logos de Platón la hacía el cristiano desde su punto de vista. Durante la Edad Media, logos y mitos se oponen así. Insisto, es una historia larga, llena de ejemplos. Hasta que llega el Renacimiento y le da la razón. Y ahora los que tienen cuentos, fábulas y mitos son los cristianos. Si ustedes leen el diccionario filosófico de Voltaire, los cristianos están llenos de cuentos de viejas y de mitos. Ahora es la razón, hay que volver a los griegos, pero entonces el mito está entre los cristianos. Allí es donde está la confusión. Pero claro, algunos cristianos también acertaron. En ellos hay una especie de logos espermático. El mito es aquello que no comparto. Mientras que logos y logos es el radical que está en sociología y en antropología y en biología y en cosmología. El logos fue representado paradigmáticamente en la ciencia. ¿Cómo la ciencia mira el mito? ¿Tiene la ciencia la capacidad de fundarse a sí misma? Yo encuentro ahí paradojas, por eso me atrevo a decir que quizás la propia ciencia sea también un particular egocentro. Porque si uno mira la ciencia desde la ciencia, se pregunta qué es la ciencia. Hay un criterio para distinguir a la ciencia. Como diría ese filósofo tan importante del siglo XX, Karl Popper, hay un criterio de demarcación que me permita distinguir lo que es ciencia de no ciencia. Si hay un criterio de demarcación y efectivamente puedo distinguir a ciencia de no ciencia, esa fórmula que me permite distinguirla es ciencia. Si lo que me permite distinguir a la ciencia de lo que no es ciencia es una ciencia, no tengo allí yo una regresión al infinito. Porque tendría entonces que tener una metaciencia que me permita distinguir a la ciencia de la ciencia y una metametaciencia. ¿O es que eso que me permite distinguir a la ciencia de lo que no es ciencia, no es ciencia? Y si no es ciencia, ¿con qué fundamento yo puedo usarla para distinguir a la ciencia según el criterio de la ciencia? ¿O es que esa ciencia se puede distinguir de lo que no es ciencia por algo que es ella misma, que es la ciencia? Entre los antropólogos hay una historia de la teoría del mito que no difiere de la, fundamentalmente, a mi juicio, de las actitudes de la ciencia. Han sido mucho más críticos con la idea de la polarización entre logos y mitos. Han aceptado que en el mito puede haber razón, pero generalmente condenan al mito aquello que es emoción, o lo colocan
en el mundo de la prelógica, de lo que no es propiamente un discurso completamente elaborado, una forma espuria de ciencia, una especie de protociencia, apenas intuida pero elemental e infantil. O lo sacan por completo del mundo de lo que pudiéramos denominar el lenguaje asertórico, aquel que dice proposiciones que tienen valor de verdad, para convertirlo únicamente, como diría alguno de los más grandes teóricos de la antropología del mito, en una carta de navegación, en una manera de actuar, en una guía para la acción más que en una interpretación del mundo. Pero prácticamente también todos esos autores han señalado que el mito quiere responder a unas preguntas. Esas preguntas son aquellas que forzosamente tiene que hacerse cualquier ser humano que vive en una cultura. Que hay hombres y mujeres, como hay hombres y como hay mujeres. ¿Cómo es que hay dos seres diferentes si se supone que todos tenemos un mismo origen? Si somos uno en el comienzo, ¿cómo es que hay diferencia entre los sexos? Pero más aún, si en mi grupo social está prohibido casarme con mis propias hermanas, con las mujeres de mi grupo consanguíneo o con las mujeres de mi grupo de parentesco, ¿cómo es que hay unas y otras? ¿Cómo es que hay dos? Si al comienzo se supone que hay uno. ¿Cómo es que hay uno y que hay dos? ¿Cómo es que hay vida? ¿Cómo es que hay muerte? ¿Cómo es que surgió el universo? ¿Ese universo está limitado o está ilimitado? Poetas del romanticismo, Lord Byron invitó a unos amigos a pasar con él un tiempo en un castillo en Suiza. Y en ese castillo estuvo su médico, el doctor Polidor, y estuvo el poeta Shelley, con su esposa o compañera Mary Shelley. Y esa noche que cuento, Lord Byron propuso a la concurrencia escribir unos cuentos de terror. Y esa noche, el doctor Polidor, quien parece que tenía algún conocimiento de experimentos que realizaban los médicos, fascinado con el asunto de la muerte y de la vida, con el asunto de los zombies, que hoy también fascinan a los muchachos en las películas de televisión, compuso lo que sería la primera versión conocida de Drácula, que luego sería escrita por Bram Stoker. En Highgate, en el cementerio de Londres. Y allá apareció Drácula, un muerto viviente. Y Mary Shelley se dice que tuvo una pesadilla. Echó mano de un nombre que era probablemente el nombre de un castillo, el castillo de Frankenstein, en donde había vivido un personaje que, entre otras cosas, quería construir homúnculos, seres humanos diminutos, a partir de fragmentos de cadáveres. O tal vez, porque no se sabe muy bien, tomó ese nombre Frankenstein de una aldea en donde había unas minas de plata que utilizaban mercurio y que producían fenómenos en la gente. Y ahí nació Frankenstein, en esa misma noche. Y esos mitos, Frankenstein y Drácula, son unos mitos contemporáneos que cuentan una historia también permanente de la angustia y de la necesidad de conocer y de la aspiración de conocer. El doctor Fausto, quien se encuentra con Mefistófeles convertido en un pequeño perro y termina vendiéndole su alma a cambio de tener dominio sobre las cosas
conquistar a Margarita, pero además ser dueño del conocimiento. Es también una especie de Dr. Frankenstein. Es el sueño del dominio del conocimiento, un conocimiento que se impone sobre todo lo demás. Y leí en la semana pasada que un personaje, quien fundió, entiendo, una empresa para la criopreservación de cadáveres, se murió y pidió que criopreservaran su cadáver. Y veía en el internet no hace muchos días que en España ahora va a haber una forma de enterrar a los muertos, o no de enterrarlos, sino de criopreservarlos. Criopreservar a los muertos, la aspiración de la vida eterna, a través de la ciencia y por la ciencia. Naturalmente que allí están empeñados, se dice, algunos científicos, probablemente con un interés financiero, claro. Pero veía en Cosmos o en otro programa, no recuerdo, tal vez no era Cosmos, era Discovery Channel o algo así, una serie muy interesante de programas sobre estas cosas. Interesante sobre todo por lo ingenuo. La criopreservación. Como uno se muere. Entonces, si se baja la temperatura, entiendo que es por debajo de 190 grados centígrados con nitrógeno líquido, no sé si helio también se usa para eso. Se siguen ciertos procedimientos para evitar que el agua se congele y que el hielo actúe como cuchillas y rompa las células. Y se hace eso rápido, porque uno tiene que estar muerto. Se puede congelar ese cadáver esperando a que la medicina progrese tanto que algún día se pueda resucitar ese cadáver, se pueda reanimar. Hay gente que paga para eso. Pero rápidamente se descubrió que no tenía sentido guardar un cadáver. Primero, un cadáver, ojalá de una persona ya vieja, maltrecha, que puede haber muerto de varias enfermedades, no tiene sentido conservarlo. ¿Por qué no le guardamos simplemente la cabeza? O el cerebro. Entonces, en ese intento de criopreservar, y esto es Discovery, creo, en vez de esos ataúdes que eran como naves espaciales y que están ofreciendo ahora en España, según pude ver en el internet, o que van a ofrecer, bastante incómodos por lo grandes, ahora son unas urnas más pequeñas, más costosas, pero que solo tienen cerebros. Pero los cerebros son hardware, ¿para qué guardar el hardware? Quizás lo mejor es tener simplemente el programa intelectual de la persona y luego instalárselo a otro cerebro, hacer un trasplante de cuerpo. Es muy interesante porque es el loop. Por la ciencia se llega a partir de la materia a lo que ya no es materia. Termina siendo el intento de guardar la vida, siendo la vida materia. Ahora se convierte en un intento de guardar lo que ya es inacible como materia, que son las ideas, o qué sé yo, la identidad, el programa de lo que somos. Miren Discovery, está lleno de cosas así, fascinantes. La clonación. Vi un programa sobre clonación que me pareció maravilloso. Bueno, está la oveja Dolly, ya creo que la oveja Dolly tiene hijos o nietos, yo qué sé. ¿Por qué no clonar seres humanos? Seguramente ya se han clonado, inclusive, es decir, por ahí debe haber algún homúnculos o un Frankenstein
A lo mejor está aquí. Pero contaba dos historias que recuerdo. Una era la historia de un hombre ya mayor que ve morir a la mamá. Y él intenta o sueña con clonarla. Intenta clonar a la mamá. No puede soportar la pérdida de su mamá, con la que ha vivido toda su vida. Quiere preservar a la mamá. Desafortunadamente no logra hacer la diligencia a tiempo y no pueden clonar a la mamá. Pero es el intento que él hace y así lo cuenta Discovery. El otro es una pareja que no puede tener hijos. Entonces decide clonar a la esposa y insertárselo a la señora para que la señora tenga ese hijo. Pero uno se pone a seguir la historia intelectualmente, está en Discovery, como divulgación científica, supongo. Imaginarse que efectivamente este personaje hubiera podido clonar a la mamá. Y entonces la mamá pudo nacer en un vientre alquilado. Entonces este personaje asistió 9 meses a que naciera la mamá y luego la vio nacer, la arrulló, le cambió de pañales, la vio como gateaba y uno se pregunta, ¿ese ser es una mamá? Es que una mamá no es un ser físico, por lo menos eso que él pretendía clonar no era el ser físico. Pero si uno piensa en la otra pareja y tiene efecto exitoso la clonación, pues esta señora no va a ser propiamente un hijo sino un cuñado. Estos son los mismos sueños que se han tenido hace tiempos. ¿Podemos separar eso de la ciencia? Algunos dirían que sí, que la ciencia no es eso, que esa es una malinterpretación de la ciencia. El problema es que mucho de lo que pensamos acerca de la ciencia, lo que intuimos de él, está fundada en un prestigio de la ciencia que tiene mucho que ver con esos sueños. De la convicción de que la ciencia sí es poderosa, que la ciencia sí tiene éxito, que la ciencia sí es eficaz. Lévi-Strauss, ese gran estudioso del mito, que habla del pensamiento salvaje como de un pensamiento racional, que tiene el mismo rumbo del pensamiento de la ciencia, cuando llega el momento para en seco y dice como Jacob. Pero hay una diferencia entre la ciencia y el mito. El mito no puede llegar a compararse con la ciencia. Eso es mucho menos eficaz. No podemos dominar la naturaleza con el mito. Con la ciencia sí. Con la ciencia sí. ¿Qué quiere decir dominar al mundo con la ciencia? ¿Verdaderamente dominamos el mundo con la ciencia o la ciencia nos domina? Y ni siquiera la ciencia es la tecnología. Frankenstein, ese médico que construye ese monstruo en esa idea genial de Mary Shelley, es también el modelo para advertir cómo la creación de la ciencia se puede volver contra su creador, cómo la tecnología y el éxito tecnológico puede devorar al ingeniero que produce el artefacto. En estos días ya no se trata solamente del fantasma de la bomba atómica y de las bombas de neutrones y de las bombas y de las armas que pululan. Se trata del manejo del medio ambiente.
de preguntarse si efectivamente con la ciencia y con la tecnología manejamos a la naturaleza. Tal vez a veces es importante mirar a esos mitos, el mito de Frankenstein, que es el mito de Fausto. En Fausto, la búsqueda arrogante del saber, la codicia de saber, más allá de los límites que se deben admitir como mortal que es Fausto, y que viene de otro Fausto de la Edad Media que fue trasladado al siglo XVI y que luego fue convertido en el Fausto de Marlowe en Inglaterra, una historia viejísima, que tiene que ver con el mágico prodigioso de Calderón y que tiene que ver con el esclavo del demonio de Mira de Amezcua y que tiene que ver con los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo y que tiene que ver con una historia antiquísima. Es una historia que se repite permanentemente. En Fausto hay que venderle el alma al demonio. En Frankenstein el demonio es la propia ciencia. Frankenstein ya no necesita venderle a el diablo por conducto de su mensajero, el alma. Él simplemente puede conseguirlo yéndose a la Universidad de Ingolstadt y usando la corriente eléctrica, que era la maravilla del tiempo. Y es que efectivamente la corriente eléctrica producía movimiento en los cadáveres. Y los experimentos de Volta mostraban cómo una rana muerta podía comportarse casi como si estuviera viva aplicándole corriente en determinados lugares. ¿Por qué no así con los cadáveres? Hoy tenemos otras maravillas que no son la electricidad, eso ya pasó de moda, pero tenemos otras. Y a veces vale la pena preguntarse en realidad qué le enseña a uno la historia del conocimiento y de la ciencia, si no es que en nuestra cultura ese conocimiento está cambiando permanentemente. Y que lo que nos maravilla hoy ya no nos maravilla mañana. Que quizás nos ilusionamos igual que Frankenstein con la electricidad, pero que después la electricidad se demuestra no es capaz de producir vida. Y uno se pregunta si efectivamente podemos pararnos en un momento del tiempo, en este mismo, y decir ahora sí conocemos. Antes no conocíamos, pero ahora sí. Antes se tenía un logos espermáticos. Sí, había gente que alcanzó a ver cosas, pero ahora sí nosotros sí sabemos. Ahora sabemos qué es la vida. Incluso la podemos producir en el laboratorio. Tenía una discusión con un médico muy importante. Y yo, que soy completamente ignorante en la cosa, me atreví a decir un par de barrabasadas, como por ejemplo que yo había nacido antes de la genética moderna. Yo soy de antes de la genética moderna. Yo nací antes de Watson y Crick. Es decir, en el fragmento de mi vida, que puede ser larga, pero no suficiente como para hacer una muestra de la historia de la humanidad, cambió el concepto de vida. Cambió el concepto de vida. Tengo yo derecho, en mi corta vida, a erigirme en juez del conocimiento universal y decir, ahora sí sé. Cuando en mi corta vida he visto cambiar el concepto de vida. Es más, yo nací antes del Big Bang.
en realidad no nací el día antes del Big Bang, yo nací un día después del Big Bang. Es que Big Bang, como ustedes saben, fue un término jocoso que se utilizó para ironizar sobre una teoría, de la cual seguramente se hablará en este seminario. Y el Big Bang, tengo yo la sospecha, fue ironizado con el término Big Bang, porque era una manera de ridiculizar el asunto, que era ese Big Bang. Tan absurdo como eso es lo que está planteando este físico, era lo que decía Boyle, quien ironizó. Tuvo que ver con otro Big Bang, que fue la explosión de la bomba atómica. Y ese nacimiento del Big Bang, si yo no estoy mal en la historia de las ideas, ocurre hace 1949, ocurre precisamente en el momento de la fascinación con la bomba atómica. Y de hecho, cuando los ingleses hablaron de la explosión de su bomba, dijeron, tuvimos nuestro Big Bang. Hoy hablamos de Big Bang con reverencia. Nos agachamos ante el Big Bang y estamos seguros de que hubo un Big Bang. Y si ustedes miran a Discovery, el Big Bang es tan real como el 9 de abril. Igual que los huecos negros son tan reales como los de la 26. De hecho, Big Bang no debiera ser traducido como a veces, como la gran explosión, debiera ser llamado el gran totazo, porque así es que más o menos se traduciría en inglés. Hay una teoría física del gran totazo, que es importantísima, apunta a nuestra cosmología, es bellísima, hasta donde yo logro verla, no soy la persona capacitada para poder meterme en esa mundo. Es extraordinariamente bella. Pero ahora hay un científico que ya sabe que así se produjo el mundo y que no existe la necesidad de Dios para explicar el universo. Quiero decir primero que para mí discutir el mito no tiene forzosamente que significar discutir a Dios. Una, a mi juicio, es el mundo de la religión y otro el del mito. Hay mito de la religión, sin lugar a dudas, pero la dimensión religiosa debiera ser analíticamente separada de la dimensión del mito, que tiene que ver con la creencia, sea o no religiosa. Pero resulta que ahora hay un científico que dice que Dios no es necesario. No he podido entender qué significa con esas palabras, porque él se supone que es matemático. Y si es matemático, pues me imagino que en algo debió tener en cuenta el sentido de necesidad matemática. Es decir, aquello que no puede sino ser, aquello que existe en todo el mundo posible. Dios no es necesario, eso significa que hay mundos posibles en donde Dios puede no existir. Mundos lógicos posibles. Situaciones, estados de cosas factibles en donde Dios no existe para que haya explicación del origen del cosmos. Basta con la gravedad, dice. Para mí el problema es otro. El problema es que hay un hombre en la Tierra que ya conoce cómo es el universo, para quien no existen misterios. Para quien es claro cómo el universo existió. Un semidios. El problema de Dios, insisto, no es el problema del mito, pero hay un lado en donde tiene que ver con el mito. Y es que Dios no es solamente un término positivo. Es decir, Dios no es simplemente una idea que dice algo sobre un ser que creó el universo, o que lo sabe todo, o que lo ve todo, o que lo piensa todo, o que lo puede todo. Dios es sobre todo también una negación
es lo que no somos. Porque para saber qué es lo que no somos necesitamos saber qué es lo que pudiéramos ser y no somos. Y sabemos que somos mortales, y sabemos que somos falibles y que nos equivocamos y que somos provisionales. Y Dios no es eso. Y hablar de Dios es tanto como decir, ese ser no soy yo, ese ser es el otro. Decir Dios no es necesario, es como decir, no es necesario negarle ninguna alternativa a lo que representa el hombre. Es decir, no hay contrafácticos para la razón humana. Contrafáctico es simplemente aquello que se puede construir intelectualmente, en este caso, sin que forzosamente sea cierto. Un contrafáctico es que está apagada la luz de este salón. Todos no lo podemos representar, aun cuando la luz esté prendida. La razón del hombre no tiene contrafácticos. Hay un nombre para quien ese ser puede ser excluido por la ciencia, no por un acto de fe, no por una disposición de su carácter, no por una decisión intelectual, sino por una razón, que en este caso tiene que ver, ni más ni menos, que con el origen del cosmos. Y es interesante, yo admiro muchísimo a esa persona que dice eso, es sin lugar a dudas un gran científico. Pero para antropólogo es un ser extraño. Es un ser que si no fuera por la sensibilidad que produce su enfermedad, es un ser que regresa y regresa y regresa, casi hacia ese estado que quizás es el proyecto de la criopreservación. Un ser que ya no puede moverse, que no puede hablar, que habla a través de un computador, que heredó otro computador. Yo no me explico cómo funciona esa máquina, pero admito que debe existir eso. Un ser que es casi mero intelecto, un ser arcaico, profundamente arcaico, porque tiene todas las características del oráculo más antiguo. Algo muy parecido eran los oráculos de la antigüedad griega. Si ustedes quieren ver algo, sino igual, que alude más o menos a eso, miren la película de Fellini, el Satiricón, el caso del hermafrodita. Un ser que es hombre y mujer, infantil, casi que se derrite, ciego, inmóvil, que por su carácter es sagrado, por ser así. Y es un oráculo, a donde la gente le va a hacer preguntas, generalmente como la gente suele hacer preguntas sobre lo que le preocupa. Tenemos una especie de cuna, como la de Satiricón, instalada en el mundo de la academia. Un oráculo. Yo no dudo de las capacidades intelectuales ni de la ciencia, pero me pregunto hasta dónde eso tiene también que ver con ese carácter, con eso que toca
las raíces de nuestra cultura. Y que eso sí está instalada en nuestra noción de sagrado. Es muy interesante, pero hay un paradigma de oposiciones. Los mitos llenan el universo con oposiciones. Dicen una cosa y la niegan. Porque tienen que llenar el cosmos, no pueden sino contradecirse. Entonces el opuesto a ese ser que es puramente, está el ser que es puro cuerpo y no tiene mente. El golem. También un rabino en Praga decidió hacer un muñeco de greda, se aprendió las palabras sagradas y con esas palabras sagradas le infundió vida a ese ser, que luego fue el golem. Golem es una palabra que hoy en hebreo significa ser sin inteligencia. Así como hay un ser que es puro cuerpo en el mito, sin inteligencia, hay un ser que es pura inteligencia, casi sin cuerpo. Y ese golem es otra vez Fausto. Y ese golem, en unos versos maravillosos de Borges, que fue un gran intérprete de mitos, es descrito como ese ser creado por ese rabino en Praga, Judá León, y a quien Borges describe como ese ser torpe que se mueve por las órdenes del amo. Y el amo es para Dios lo que él es para el amo. No es tanto un arranque místico de Borges, es la conciencia de que el hombre es limitado frente a Dios. Siendo Dios simplemente la ilimitación de la que el hombre no se da cuenta, o que no acepta. De hecho, hay un lado ético, si se quiere, detrás de todo esto, que no es el mito, es el resultado del problema. Cuando ya no se necesita el demonio para condenarse con el conocimiento, sino el hombre se condena a sí mismo con la ciencia por el conocimiento. Cuando el hombre puede decir que no es necesario Dios, no por un problema místico, sino por un problema de conciencia de la propia limitación, de carencia de conciencia de esa limitación, pues tenemos que admitir que es una sociedad soberbia. Es el mito de Prometeo, la rebelión contra Dios. La rebelión contra Dios, robándole el fuego a los dioses. Y como en la biblioteca de Apolodoro, incluso fabricando al hombre de tierra. Un mito que los griegos eran conscientes de eso, porque no solamente tenían ciencia, sino sabiduría. Castigaban, poniéndolo en el Cáucaso a que un águila le devorara el hígado, permanentemente, porque era inmortal Prometeo. Es golem, en el otro extremo. Y como dice Borges, a propósito de golem, de repente se vio como nosotros, aprisionado en esa red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, él, los otros, aprisionado en esa red sonora, los deíticos. Golem, como nosotros, está aprisionado en nuestros deíticos. Trataré en las charlas, sobre todo de mito y matemáticas, de mostrar que quizás pueda haber un modelo para entender esto, que es precisamente las matemáticas. Trataré de mostrar cómo el mito finalmente
está instalado como supuesto, si se quiere, como base axiomática, como conceptos apenas intuidos que ni siquiera son nociones primitivas a la manera de los matemáticos, sino elementos de trabajar, algo sobre lo que ni siquiera pensamos que está instalado en nosotros, en nuestro sentido común. Que el mito es el sentido común, que el mito es el sentido común de una cultura. Un sentido común a partir del cual se construye la ciencia con modelos que luego se convierten en lo que parecen ser realidades cuando son solo modelos. Y yo quiero leer, para terminar, unas frases que me parece que son muy decentes y muy lúcidas. Dice el autor de esas frases: si usted quiere saber de un físico teórico cuál es el método que usa, yo le doy el siguiente consejo: no atienda a sus palabras, examine lo que consigue, sus resultados. Porque para quien descubre algo en la física teórica, en ese campo, las construcciones de su imaginación aparecen tan necesarias y tan natural que él está listo a tratarlas no como creaciones de sus pensamientos, sino como realidades. Este mismo autor dice que eso es exactamente lo que pasa con la mecánica clásica, con Newton. Y dice, tenemos dos modelos para entender la realidad, y son dos modelos alternativos. ¿Cómo puede estar siquiera lo seguro de eso? Esto viene de un artículo que se llama Sobre el método de la teoría física. Fue publicado en 1933 por una conferencia que se dictó en homenaje a Herbert Spencer en la Universidad de Oxford. Y su autor es Albert Einstein. Muchas gracias.